Muy buenos días, ¿cómo están, amados hermanos? Que nos estamos comunicando por primera vez a través de este medio, viviendo en un tiempo distinto al que habitualmente compartimos cuando estamos juntos, reunidos y congregados en nuestra iglesia. A los amigos de la distancia, los saludamos también, que seguramente se estarán sumando a este vivo, ¿sí? Y ya después de haber recibido la palabra que nos impartió el apóstol Armando por la mañana, yo quisiera compartirles en esta hora una palabra para este tiempo que creo que es un tiempo especial, un tiempo al cual nosotros no estamos acostumbrados. Nunca transitamos por una situación de cuarentena como país, tampoco a nivel mundial. En este nuevo siglo, una pandemia de este tipo nunca experimentamos. Así que para este tiempo nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos traiga una palabra, que nos dé una dirección para que nosotros sepamos cómo afrontar esto. Y en esto es imprescindible que nosotros entendamos que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, que más altos son sus pensamientos que nuestros pensamientos. Así es como nosotros tenemos que identificar que hay cosas de las que al ojo humano, a nuestra vista natural, no las vamos a poder entender. Las vamos a poder entender desde una perspectiva espiritual, ¿sí? Es por eso que la palabra de Dios nos dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11, donde dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Esa eternidad, a causa del pecado, la perdimos en su momento, pero cuando nosotros nacimos de nuevo en Cristo Jesús, recuperamos esa eternidad que se perdió a causa del pecado. Eternidad que nos da la posibilidad de tener una mirada espiritual, eternidad que nos permite recuperar la mirada que Dios tiene a través de Cristo y a través de la iglesia para este tiempo. Por eso nosotros tenemos que saber que todo lo que sucede para los hijos de Dios ayudan a bien, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. Y tenemos que interpretar el tiempo que nos toca vivir como iglesia. Esta pandemia ha roto con muchos paradigmas. Esta pandemia ha dejado en descubierto que el activismo eclesiástico no es sinónimo de espiritualidad. Porque en todos estos días muchas de las actividades que teníamos en nuestras iglesias desaparecieron a causa de la cuarentena, pero sí hay una vida espiritual, ¿sí? Y esto nos ha llamado, hoy la palabra que recibimos a la mañana, a establecer altares. Y tenemos que establecer un altar personal. Tengo que darle un lugar al devocional en mi vida que va a tomar una importancia crucial para mí. En este aspecto el apóstol Pablo, que era un hombre entendido en los tiempos de Dios, en el capítulo 4 de 2 de Corintios, él da una palabra, ¿sí?, de direccionamiento en cuanto él le habla a la iglesia de Corinto, la iglesia que en su primer carta tiene que confrontar, tiene que estar poniendo en orden las cosas, pero ahora ya le está hablando a una iglesia con madurez, a una iglesia con una perspectiva del Espíritu. Entonces, Pablo le habla a las circunstancias adversas en las cuales ellos, los apóstoles, ¿sí?, el equipo apostólico y la iglesia de Corinto tenía que enfrentar. Y Pablo le da una palabra a los hermanos de aliento, le da una palabra para que entendieran que lo que sucedía tenía una razón. Y en 2 de Corintios capítulo 4, ¿sí?, versículo 16, dice así: versículo 15, todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno.
Esta pandemia ha dejado en descubierto que muchas de las cuestiones materiales que nos rodean pierden sentido. Esta pandemia ha llevado a que las familias estén en un mismo techo, compartiendo muchas más horas de las que se comparten habitualmente, situaciones de personas que trabajan desde su casa y otras que directamente están impedidas de ir a trabajar, ¿sí? Pero en todos se ha dado una situación en común, vivir situaciones que realmente no estaban acostumbrados a vivir. El apóstol Pablo dice acerca de esto: todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracia para la gloria de Dios. Este es un tiempo donde tenemos que entender la realidad espiritual en la que nos encontramos. Tenemos que saber entender que hay una situación que no tiene que ver con otra cosa que con que el pecado que ingresó en el mundo a través del huerto del Edén en Adán. Y tenemos que entender que esta situación de pecado ha traído condenación al mundo. De hecho, cada uno de nosotros antes estábamos muertos espiritualmente y recibimos vida juntamente con Cristo al ser salvos. Ahora, nosotros tenemos que entender de que hay situaciones de las cuales forman parte de la consecuencia de un mundo sin Dios. Lo que podemos ver en estos días es que ante semejante necesidad, ¿sí?, de una esperanza, nace una oportunidad para que la iglesia se pueda expresar con un mensaje de esperanza, con un mensaje acerca de la gracia de Dios, con un mensaje que exprese justamente del amor de Dios, que exprese de que hay un amor tan grande de parte de Dios que envió a su Hijo Jesucristo para morir por todo pecador. Es importante que nosotros en estos días podamos llevar este mensaje y ser portadores de este mensaje. Pero ahora, nosotros debemos de edificar y prepararnos para esto. En realidad la palabra de Dios nos dice que debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios antes que venga el día malo. Yo no puedo esperar ahora a vestirme de la armadura de Dios. Lo ideal hubiera sido que este momento te hubiera agarrado con la armadura de Dios puesta. Pero si no ha sido así, es un buen momento para que puedas hacerlo, porque Dios renueva sus misericordias cada mañana. Ahora, yo tengo que saber sobre quién estoy parado. La palabra de Dios nos habla acerca de la parábola del hombre que construyó, el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, y cuando vino la tormenta, dice la palabra de Dios, que su casa resistió. La palabra no nos habla de que el que construyó su casa sobre la roca se eximió de la tormenta. No, sino que cuando vino la tormenta su casa resistió. Nuestro fundamento en Cristo será fundamental para estos días. Será fundamental nuestra vivencia en Dios. Miren, vamos a ser puestos a prueba. Vamos a ser puestos a prueba y van a ser puestos a prueba aquellos de que utilizaban el domingo de congregarse como un cable a tierra. O mejor dicho, como un cable al cielo. Aquellos que esperaban el fin de semana para cargar las pilas. Aquellos que esperaban a ir al culto para recibir una palabra. ¿Está mal congregarse? Claro que no. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero sí hay algo que en este tiempo Dios nos va a estar demandando, pero que también nosotros vamos a sentir esa necesidad. La necesidad de establecer un altar, la necesidad de establecer un vínculo personal con Dios. Este tiempo va a ser un tiempo que va a dejar en descubierto, ¿sí?, aquellas personas que tengan relaciones codependientes con sus liderazgos, con sus pastores, con sus apóstoles, con sus actividades eclesiásticas. La dependencia en estos días será una dependencia pura y exclusivamente de Cristo, en todos los aspectos de la fortaleza espiritual, en los aspectos de sabernos cuidados por Dios, en los aspectos de estar seguros en Él. El apóstol Pablo le dice, por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando.